Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios, la palabra profética que están en las Escrituras, más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético. Si uno ve el panorama global, podemos ver que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Esto nos lleva a pensar que Dios pronto va a regresar a levantar a su amada. Él viene a buscar una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que el Señor va a levantar. El Señor Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Jesús está anticipando que Él volverá a llevar a sus amados para que estén donde Él está por toda la eternidad. Esta es una realidad que está en las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo, para que todos aquellos que no tienen esta seguridad, que no tienen a Cristo en su vida, puedan aprovechar esta oportunidad que el Señor le está dando, y que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso estamos anunciando este tiempo, que lo que voy a estar compartiendo es para aquellos que no tienen a Cristo, pero para aquellos que tienen a Cristo, para que valoremos el valor de la verdad de Dios, de la palabra de Dios y del poder de Dios que opera en la vida de cada cristiano. Que muchas veces no somos conscientes de la dimensión espiritual del poder de Dios que está en nosotros. Y esto quiero compartir con ustedes, lo que está en la palabra de Dios. Fíjense en 1 Juan capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Qué maravilla! Fíjense, si uno analiza y medita en este versículo, puede encontrar la riqueza de la palabra de Dios y la seguridad que nosotros tenemos por el poder de Dios que está en cada cristiano verdadero. Dice las Escrituras: hijitos, vosotros sois de Dios. Está hablando de nuestra identidad, a quién nosotros pertenecemos. Somos de Dios. Y esto lo que me da plena certeza y seguridad. Pertenecemos a Él. Dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan capítulo 3, verso 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, pertenecemos a Dios por toda la eternidad. Somos del Eterno. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versos 27 al 29, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Fíjense que quienes verdaderamente son de Jesucristo, quienes verdaderamente son de Dios, son los que pertenecen a Dios, pero tienen una vida en consecuencia a esa relación con Él, porque viven obedeciendo al Señor. Es clara la Escritura. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Qué importante por eso, cómo escuchar la voz de Dios, de qué manera Dios habla contigo, de qué manera puedes escuchar a Dios. A través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de las predicaciones que tienen fundamento sólido en la palabra de Dios. No son motivacional, sino tienen un contenido bíblico para edificar a aquellos que escuchan la voz de Dios.
Dice el Señor, yo la conozco. Y esto es importante saber. Bueno, Dios conoce todo. Dios conoce todos los corazones. Dios te conoce a ti, me conoce a mí. Y te conoce más que tú mismo. Él sabe por lo menos cuánto cabello tengo. Y sabe cuánto cabello se cae de mi cabeza. Él conoce todo. Él conoce aún mi pensamiento. Él sabe aún lo que voy a decir antes de que diga. Dios conoce todo. Y yo la conozco. Él conoce quienes verdaderamente son de Él. Quienes son verdaderamente discípulos de Jesucristo. Quienes verdaderamente son seguidores de Jesucristo. Quienes verdaderamente adoran a Dios en este tiempo. Quienes verdaderamente perseveran en el camino. Quienes verdaderamente aman y viven conforme a la verdad de Dios. Estos son los que pertenecen a Jesucristo. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Dice la palabra, y yo la conozco y le doy vida eterna, y nadie la puede arrebatar de mi mano. Qué certeza, qué seguridad me da la palabra de Dios. Dice, yo le doy vida eterna y nadie la puede arrebatar de mi mano. Tenemos la certeza que tenemos vida eterna, porque el Señor Jesús le dijo, mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Esto dice la palabra con toda claridad. No hay poder más grande que el poder de Dios. Es el Todopoderoso, el Omnisciente. Está en todo lugar, todo lo sabe y todo lo puede. Y nosotros pertenecemos ¿a quién? Pertenecemos al Eterno. Pertenecemos al Creador del cielo y de la tierra. Pertenecemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, también somos hijos del Eterno. Por eso le pertenecemos a Él. Y por esta razón, dice, y lo habéis vencido. Está hablando del tiempo pasado que ya ocurrió en nuestra vida. ¿Usted sabe cuándo ocurrió este hecho maravilloso? Aquel día cuando recibiste a Jesús en tu corazón y naciste de nuevo. Hubo un cambio total en tu vida. Se produjo el nuevo nacimiento en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí comenzó una nueva vida en Cristo. Esto ocurrió en mi vida. Hubo una transformación, una operación del poder de Dios en mi vida. Yo nací de nuevo por el poder de Dios. Tengo una nueva vida. Por eso esto dice la palabra de Dios. Fíjense que pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Somos más que vencedores. ¡Qué maravilla! Por lo que ya hizo el Señor Jesús. Cuando aquel día aceptaste a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador y produjo cambio en tu vida. Hay fruto, hay evidencia en tu vida que manifiesta, que testifica de esta realidad en tu vida interior. Que eres un hijo de Dios. Por la forma de hablar, de andar. Dios cambia toda tu manera de ser. Y esto es una evidencia del nuevo nacimiento. Cuando ocurrió ese hecho maravilloso, Dios nos dice la Biblia, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Colosenses capítulo 1, verso 13. Hemos sido trasladados por el Padre Eterno al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esta es la Escritura, la palabra de Dios. Lo que estoy compartiendo está en la Escritura y es el fundamento de la fe cristiana, que te da plena certeza y seguridad porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo aquel que vive y obedece a Dios también recibe la bendición de Dios en tu vida. ¡Qué maravilla! Fíjense en lo que dice la Escritura. Somos más que vencedores en Cristo. No está en mi fuerza, en mi recurso,
la victoria, sino en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Dice en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, dice, fíjense lo que dice la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos llevados como oveja al matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense cuánta riqueza, cuánta promesa que te da las Escrituras. Es un ancla que te da certeza y seguridad de que no hay nada ni nadie en el cielo ni en la tierra, ni hay en ningún lugar nada que te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Por eso dice la Escritura, y lo habéis vencido. Y lo habéis vencido. Somos vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo recuerdo que estos pasajes he memorizado cuando he tenido pruebas, dificultades. Ha sido la palabra de Dios, las promesas de Dios que me da plena certeza y seguridad. Que ni la muerte, nada. No importa la prueba, la circunstancia. Tenías la certeza por la palabra que nada, ni hambre, desnudez, ni peligro, ni espada, ni persecución, nada. Ni la muerte, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la certeza, la seguridad que tenemos conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios, en la obra de Cristo a favor de cada cristiano. Somos, fíjese por eso, dice la Biblia, y lo habéis vencido. Lo habéis vencido. Más gracias sea dada a Jesucristo que nos da la victoria. Más gracias sea a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versos 57, que allí habla del aguijón, del pecado, la muerte, la ley. Pero qué bueno saber que Cristo, ¿por qué somos más que vencedores? Porque Cristo en la cruz del Calvario derrotó la muerte, descargó el pecado, anuló el acta que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por la victoria de Cristo sobre el pecado, el diablo, el mundo y la muerte. En Cristo somos, por eso, más que vencedores. Por eso, ya dice la Biblia, la habéis vencido. ¿Tiene esta certeza y esta seguridad en tu vida? Conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. ¿Conoce estas promesas de la palabra de Dios en tu vida? Fíjense cuánta riqueza. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que tenemos tanta seguridad? ¿Por qué? Porque mayor, dice la Biblia, es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es el poder de Dios que está en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y quién entonces es el más poderoso? Es Dios que está en nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Eres consciente de esta dimensión espiritual, de esta realidad conforme a la verdad de Dios? Que el poder de Dios está en tu vida. Y esta es la razón de vivir una vida como hijo del Eterno, una vida en victoria. Por supuesto que vamos a tener problemas, dificultades y un montón de circunstancias que a veces son permisivos por Dios para nuestro desarrollo espiritual. Por supuesto. Pero al final
tenemos la victoria, siempre. Y sabemos, por eso la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es que a los que conforme a su propósito son llamados. Todo. Cuando estamos, por supuesto, en la mano de Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando estamos caminando en integridad. Todas las cosas que nos ocurren están en el plan perfecto del Eterno. Nada ocurre sin que Él no lo permita. Y Él lo permite es para bien de sus amados. Así que yo le doy la gloria al Señor. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Cristo y puedas tener esta seguridad. Y que el poder de Dios pueda estar en tu vida también. Yo quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo en tu vida y puedas aceptar a Cristo. Ora conmigo de esta manera. Señor, gracias por tu palabra. Señor, quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Señor, quiero que tu poder esté en mí, Señor. Quiero pertenecer, quiero ser un hijo de Dios. Señor, quiero ser un vencedor. Quiero que tu poder actúe en mí, Señor. Que tú estés en mí, Señor. Que tu poder esté en mí. Quiero que vengas a mi vida. Que sea mi Señor y Salvador. Amén. Y Padre, yo te alabo y te doy gracias también por cada hijo tuyo. Te pido por cada cristiano que tú estés bendiciendo a tu pueblo en este tiempo profético, Señor. Señor, para que vivamos en esta dimensión espiritual de tu poder que opera en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de que pertenecemos a ti, de que pertenecemos al reino de los cielos, que tú eres nuestro Padre eterno. Señor, y gracias porque tú nos das la victoria, Señor. Y gracias porque tu poder está en nosotros. Y no hay nada que nos pueda separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga.